Todos hemos sido hijos en algún momento. Y hoy muchos de nosotros somos padres. Y cada uno tiene diferentes experiencias de esa temporada que fueron hijos viviendo en la casa de sus padres. Algunos vivieron sin sus padres, algunos no conocieron a sus padres y hoy están teniendo que tratar con sus hijos. Y la pregunta es: ¿cómo lo estamos haciendo? Si yo te preguntara hoy, ¿cómo es tu historia como hijo? ¿Cómo fue tu relación con tu papá como hijo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? ¿En algún momento te has sentado a analizar hasta donde llegue tu memoria y tus recuerdos y puedas tratar de ver qué pasaba por tu mente, qué pasaba por tu corazón cuando fuiste hijo? ¿Cómo fueron tus papás contigo? Y hoy, ¿cuántos de nosotros nos estamos preguntando cómo soy yo como papá? En algún momento hemos valorado eso. Hemos hecho una autocrítica de eso. Porque eso es muy importante. El ser papá no es algo que se improvisa, porque la vida de nuestros hijos es demasiado valiosa para improvisar y después darnos cuenta que nuestra improvisación fue incorrecta y les causó perjuicio, aún la muerte. Y cuando nos habla aquí, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, piense en estos versos tan breves, pero que tienen una profundidad tan extraordinaria, porque en el contexto histórico de ese momento, en Roma había algo que se llamaba la patria potestad. Y hubieron diferentes momentos en los que eso fue evolucionando hasta lo que hoy nosotros conocemos como patria potestad. Todavía ese término existe. En muchos países es un término legal que habla de la responsabilidad y los derechos de un padre. Patria potestad. Entonces Pablo está hablando a los romanos. Y cuando él está hablando a los romanos, él conoce el contexto histórico. Pero ahora él viene a hablar de la relación padre e hijos desde un contexto totalmente diferente. Pero en ese entonces, un padre tenía el poder por la patria potestad de castigar a su hijo como él quisiera. Él podía infringir en su hijo el castigo que él quisiera. Él podía hacerlos trabajar de la manera que él quisiera. Incluso en algunos casos, padres le ponían cadena a los hijos. Podían vender a los hijos como esclavos. La patria potestad le daba el poder del padre. El poder del padre para castigar al hijo como él quisiera. El poder del padre para ponerlo a trabajar de la manera que él quisiera. El poder del padre para vender a sus hijos como esclavos. El poder del padre para condenar a muerte sin rendirle cuentas a nadie. Ese era un pensamiento de ese entonces, en el momento que Pablo está diciéndole a los padres: no provoquen a ira a sus hijos. Piense cómo eso le chocaba a un padre que tenía él, por el contexto histórico, la cultura, la tradición, las leyes, el poder de vida y muerte sobre su hijo. Piense lo chocante que era eso.
para que a un padre le digan, ok, teniendo el poder de matarlo, teniendo el poder de poder castigarlo como a ti te da la gana, el poder de venderlo como el esclavo, el poder de ponerlo a trabajar como a ti te dé la gana. Ahora Pablo está hablando y diciendo, no los provoquéis a ira. Si puedo matarlo, ¿cómo puede ser que ahora venga un consejo que me diga no lo provoquéis a ira? Pero sabe una cosa, las contradicciones que estaba experimentando la iglesia en el momento que la palabra del Señor estaba siendo expuesta, cuando leían esta carta, no son diferentes en un sentido a las contradicciones que puede tener alguien que esté escuchando este mensaje hoy. Porque el mensaje de hoy y lo que nosotros predicamos es un mensaje de lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo debe de ser la relación padre-hijo, de cómo debe de ser la relación matrimonial. Pero el mundo tiene sus criterios, tiene sus conceptos, tiene sus leyes, tienen su forma de ver las cosas. Y nosotros siempre vamos a ser confrontados cada vez que usted está expuesto a la palabra de Dios. Cada vez que usted está expuesto a un mensaje de la palabra de Dios, usted va a ser confrontado en tomar una postura. O usted se va a alinear a lo que dice la palabra de Dios, o usted se va a alinear a lo que dice el mundo. Cuando Pablo escribe esta carta a los efesios pudieron haber dicho: Pablo, lo que tú escribes a mí no me parece, me tienes sin cuidado, no me interesa lo que tú pienses, lo que tú digas, aunque tú dices que esto es inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero mantener mi relación fundamentada en la patria potestad que se me otorga. Culturas, prácticas que aprendimos de nuestros padres, ejemplos que nos dieron nuestros padres, formas de nuestros padres que estamos replicando con nuestros hijos. Y que aún cuando estamos en la iglesia y escuchamos los mensajes, oiremos, no prestaremos la atención debida, no abriremos el corazón de la forma debida. Y aunque la palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, a pesar de que Él dice que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará, a pesar de todos esos versos que todos decimos amén, todavía muchos, después que escuchan el mensaje, seguirán aferrados a sus tradiciones, a sus prácticas, a sus formas de ver, rechazando los diseños de Dios y nuestros hijos pagando las consecuencias. Como padres, constantemente escuchamos decir que lo más precioso que tenemos son nuestros hijos. Pero muchas veces esa frase es incomprensible, escuchar a tantos padres decir que lo más precioso que tienen son sus hijos, pero en la práctica es lo que más descuidan. Es a lo que menos le están prestando atención. En el contexto histórico se han encontrado cartas, historiadores, cartas donde hombres escribían a sus esposas diciéndole que podían matar a sus hijos. Había una práctica que cuando un hijo nacía, traían al hijo y lo ponían a los pies del papá. Y si el papá lo levantaba y era aceptado, el niño vivía. Y si el papá
se ponía de pie, daba la vuelta y se iba, el niño moría. Si tenía algún defecto físico, si a él por alguna razón no le agradaba el niño, la vida del niño estaba en peligro. Esa era la costumbre. Ahora usted y yo tenemos nuestras propias costumbres. Algunos hoy no matan a los hijos, pero los castigan de formas brutales. Infringen dolor en los hijos físicamente brutal. No matan a los hijos, pero algunos dicen palabras que los matan emocionalmente. Dicen palabras que matan los sueños, que los reducen a nada. Se nos vuelve un escándalo pensar que un papá podría matar a su hijo solo por no agradarle, pero no es un escándalo soltar palabras que le van a matar al hijo. Van a destruir su identidad. La situación en la familia es muy complicada hoy más que nunca. Entonces Pablo está interesado en la familia cuando escribe esta carta. Dios está interesado en la familia, por eso se escribió esta carta. Dios está interesado en nuestros hijos. Por eso Él en la Escritura se refiere a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios generacional. Habla de Jesús, el primogénito de todos los hermanos. Se refiere a Jesús como nuestro hermano mayor. Se refiere a Él como Padre, a nosotros como hijos. Y Dios tiene una relación con nosotros como Padre y nosotros una relación con Él como hijos, que Él quiere replicar en nuestra familia con nuestros propios hijos. Entonces la pregunta es: ¿cómo te estás relacionando con tus hijos? ¿Y cómo te estás relacionando tú con tus padres? ¿Cómo es eso? ¿Te tomas el tiempo para meditar? ¿Nunca fuiste a recibir un curso de paternidad? Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde sacas la fuente de tu proceder como padre? ¿O de dónde sacas la fuente de tu proceder como hijo? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién te define a ti como hijo en tu relación con tu padre? ¿Y quién te define a ti como padre en tu relación como hijo? Entonces, cuando Pablo está escribiendo, él está escribiendo a hebreos que tenían una cultura, le está escribiendo a griegos que tenían una cultura, les está escribiendo a romanos que tenían una cultura, pero él en realidad lo que les estaba diciendo: todos los conceptos que ustedes tienen, no importa si eres hebreo o eres griego o eres romano, yo quiero que ustedes conozcan el concepto, tengan el entendimiento, unifiquemos criterios en el Señor. Usted y yo podemos hacerlo, pero no deberíamos de hacerlo. Nosotros no deberíamos de inventar nuestro propio diseño. Nosotros no deberíamos de ajustar al diseño de Dios. El sentir de todos los que están aquí hoy sentados escuchando este mensaje y de todos los que me están viendo, que dicen ser creyentes, porque yo entiendo que aquel que es incrédulo, que aquel que rechaza a Dios, yo entiendo que aquellos que no están caminando con Dios, yo entiendo que ellos cuestionen y critiquen. Lo que no me explico, no entiendo y no es correcto es que aquellos que nos llamamos creyentes rechacemos los diseños de Dios y
tratemos de levantar nuestro propio diseño. Porque eso no es otra cosa más que creernos Dios, hacernos igual a Dios y tratar de decirle a Dios que nosotros sabemos más que Él. Dice, no, pastor, yo no digo eso. En la práctica, cuando nosotros rechazamos los diseños de Dios, en realidad es exactamente eso lo que estamos diciendo. Yo sé más que Dios. Y eso es soberbia, es altivez, es arrogancia. Y nuestros hijos, tristemente, nuestros hijos son los que más van a sufrir por esa soberbia, por esa arrogancia, por esa forma nuestra de actuar. Entonces tenemos a muchos padres que en un momento de su vida, cuando los hijos cumplen 13, 14, 15, 16 años, ellos dicen, tengo un problema con mi hijo. Mi hijo se convirtió en un problema para mí. No, tu hijo no es un problema. Tu hijo no se convirtió en un problema. Tu hijo solo está manifestando el problema. Los hijos no son un problema. Los hijos no te dan un problema. Los hijos te están manifestando que hay un problema y en realidad no son ellos. Ellos son solo el resultado. Cuando los niños tienen 2 años, 3 años, ellos hacen muchas cosas. Y algunos padres los ven hacer cosas que no deberían decir. Ay, está chiquito, y déjalo. Es lindo. Llegaron donde alguien se le pusieron de frente y le dieron una cachetada. Está chiquito, no le hagas caso, ni te dolió. Bueno, si te da el mío, te va a doler. Pega duro. Vemos cosas y los miramos inocentes, las dejamos pasar. Pero cuando llegan a 14, 15 años, niñas que a los 3 años se ponen unos chorcitos y está chiquita, dice la mamá. Pero después, cuando tiene 14, 15, 16, el papá se molesta porque está enseñando su cuerpo. Pero ella no comenzó a enseñar su cuerpo a los 14, a los 15. Ella comenzó a enseñar su cuerpo pequeña cuando tú se lo hiciste gracia. Se volvieron egoístas, se volvieron rebeldes cuando estaban pequeños y tú se lo hiciste gracia. Se volvieron ofrecidas desde chiquita y cuando llegan a grande son niñas que tristemente están carentes de amor y están buscando al primer tonto que pase. Como nunca el padre les dijo bonita, el primero que pasa y le dice, qué bonita. Y entonces dice el papá, tengo un problema, dice la mamá, tengo un problema con mi hija. Manifiestan el problema. Se volvieron irrespetuosos porque cuando estaban chiquitas tú eras su mamá y te decían, Facunda. Y se referían a ti y se perdió el respeto, se perdió aquello de usted. La educación se perdió. Y después están en la calle cuando 14, 15. Y entonces entramos a esa etapa de cristiano donde los hijos, como no se establecieron los diseños en su tiempo, entonces a esa edad están lidiando con, mi hijo está en el alcohol. Solo es el reflejo de un problema. Él no es el problema.
El problema es todo lo que pudo haber ocurrido que lo llevó a ser un alcohólico, a ser un adicto a las drogas, a ser un delincuente. Por eso para mí el asunto de educar hijos es algo serio, pero es a lo que menos le dedicamos atención, porque nadie investiga cómo educar a un hijo, cómo debo de comportarme. Nadie analiza los comportamientos, las tendencias. ¿Tendencia qué tiene tu hijo? Deberías de identificarlo. ¿Cuáles son los peligros que tiene para que tú puedas educarlo correctamente? Ser padre es una responsabilidad muy seria. Me preguntaba mi hija hoy que veníamos para acá, me dice: papá, pero ¿qué pasa con aquellos padres que hacen todo bien y los hijos les salen mal? ¿Sabe qué? Déjenme decirle que es una minoría, que debemos de tener cuidado de no usar esa minoría, esa excepción. Pero la regla es todo lo contrario. El padre que hace bien las cosas, los hijos son el reflejo. Lo que pasa es que algunos padres ni se dan cuenta lo que están haciendo mal, porque no lo han visto como algo prioritario y de vital importancia. Pero hay algunos de ustedes, escuche lo que le digo, que solo replicarán un corazón sin ley en sus hijos, porque los hijos no hacen lo que oyen, hacen lo que ven. Y tú le puedes enseñar obediencia a tus hijos, pero mientras la obediencia no esté en tu corazón, ellos van a hacer lo que te ven hacer, no lo que te oyen decir. Y este mensaje de lo que se trata es que pidamos la misericordia de Dios, pero que pongamos en obra nuestra responsabilidad. No haga gracia lo que no es gracia. No aplauda lo que no es aplaudible. Corrija lo que tiene que corregirse, porque de eso depende el futuro de tu familia, de tu casa. No es una casa de amargura y de ogro, pero es una casa de rectitud. Muchos de nosotros, nuestros hijos son el reflejo de nosotros, de cosas que no hemos resuelto. Por eso es que lo normal es que un papá, mire, un papá dice: si él fue doctor, si él quiso ser doctor y no fue, mi hijo va a ser doctor. Él tiene su propósito en Dios. Lo que vos no lograste, no se lo endoseja a él. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con él? Si Dios quiere que sea doctor, que sea doctor. Pero por tu fracaso en lo que vos quisiste hacer, no querrás hacerlo a través de tu hijo. Entonces tú no tuviste tal vez para vestirte de una manera, y entonces ahí están los padres vistiendo al hijo como que si fueran ellos. Y lo andás enseñando: este es mi gallo. Como vos no llegaste a gallo. Como uno era feo, no feo, feo, y nadie le hacía caso, entonces ahora el hijo y cristianos, ¿no? Se sienten, las muchachas son enamoradas de él. ¿Qué le estás proyectando? ¿Qué le estás despertando? Hay tantas cosas que hablar, pero escuche lo que dice primeramente, pero dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Ahora, ¿sabe lo que significa esa palabra en el original? Obedecer significa sujetarse al mandato, pero eso es lo más fácil de entender obediencia, porque te dan una orden y tú haces. Pero encontré unas definiciones que me abrieron unas puertas de revelación muy interesantes, porque una de las definiciones de esa palabra en el griego original es aquel que cuando golpea la puerta viene y escucha y pregunta.
En otras palabras, cuando Pablo está diciéndole a los hijos, obedeced a vuestros padres, está diciendo, cuando los padres toquen la puerta, ven, reacciona. A mí me gusta que cuando yo le digo, llamo a mi hija Yael, ella reaccione. Gaby, ella reaccione. Lía, ella reaccione. Yair, reaccione. Yo quiero que ellos conozcan mi voz y reaccionen a mi voz. Que cuando toque la puerta, ellos vengan, hey, quiero hablar contigo. Y ellos vengan a escuchar. Porque hay hijos que cuando los padres les dicen quiero hablar, ¿sabe lo que hacen? De viejo, ¿quién sabe qué va a hablar? No quieren oír a los padres. Y si no querés oír a tu padre, menos que vayas a obedecer. Entonces le está diciendo, hey, cuando obedecer, hijos, obedeced. Eso es lo que está diciendo. Cuando tu padre vaya a tocar la puerta, ven y escucha. Y dice, y pregunta quién es. Eso es interesante, porque eso está vinculado con saber quién te está hablando y ponerlo en un lugar separado del resto. Y me gusta mucho el Padre Nuestro, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que dice santificado. O sea, en otras palabras, el nombre de Dios, cuando usted diga Padre, tómelo y sepárelo de todo y póngalo en un lugar para que nunca se mezcle con el nombre de ningún otro. Entonces no solamente está hablando de sujetarse a un mandato, sino lo que está diciendo también es, cuando tu papá vaya a hablar contigo, que es posible que te dé un mandato que tú debas de cumplir, no es suficiente, sino que como hijo, cuando él toque la puerta, ven, pregunta quién es, pero no porque no sepas, sino porque ahora tú sabes que el lugar de tu padre es un lugar que no puede mezclarse con nadie más. Que la voz del padre es la voz más importante para un hijo. La voz de la madre es la voz más importante para la de un hijo, no la de los amigos. Hay hijos que confían más en sus amigos que en sus propios padres. Y eso no es una culpa de los hijos. Es que los padres nunca les enseñaron a sus hijos a escuchar su voz por encima de todas las otras voces. Les andan contando a sus amigos sus problemas. Les cuentan a sus amigos un montón de cosas que después los amigos los terminan traicionando y avergonzando. Pero nunca se lo dijeron a su padre ni a su madre. Que el padre no le enseñó. Porque el que tiene que tocar la puerta es el padre. Es el padre el que tiene que llegar a hablar. Y el hijo tiene que responder. ¿Qué tenés? ¿Cómo estás? Te veo. ¿Qué siento? ¿Qué veo? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? Siento esto, veo esto. ¿Qué? ¿Cómo? Pum, toco la puerta. ¿Me escuchás? Abrime. Soy tu padre. Y mi nombre está separado por el resto. Cuando me ves a mí y cuando hablas conmigo, que no se te venga la imagen de nadie más que la mía. Quiero que mis hijas me vean así. Y me esfuerzo conscientemente por eso. No para ser amiga de ellas. No. Usted es padre, no amigo. A mí me da tristeza porque yo tengo experiencias con madres que dijeron yo quiero ser amiga de ella. Ahora es amiga, pero no tiene padre ni madre. Porque como la ve como una amiga su mamá, cuando su mamá dice algo le importa un poco lo que diga su mamá, porque es como una amiga. Se le metió el concepto de amistad y ahora no puede ver a la madre. Y Dios dice, cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, no me vinculen a mí con ningún otro. Yo soy diferente.
Que nuestros hijos nos identifiquen a nosotros como Dios quiere que nosotros lo identifiquemos a Él. Que nos separen de todo. No quiero que me vean como amigo. Puedo tener una amistad, pero no quiero hacer eso. Solo hay un padre, solamente un padre. Amigos hay un montón, le sobran. Y aparecen de diferentes temporadas. Porque hoy por hoy yo no recuerdo. Los amigos de primaria, si te mudaste a otra ciudad, se olvidaron. Los amigos de secundaria, si te mudaste a otra ciudad, se olvidaron. Los amigos de la universidad, cuando se graduaron, cada quien se dedicó a trabajar y se metió en su mundo y están en su mundo. Muchos amigos y al final nada. Y vas creando nuevos amigos en el trabajo, y vas creando nuevos amigos en la iglesia, y vas creando un montón de amigos. Pero padre y madre, solo uno. Solo uno. Otra definición de obedecer es la función de un portero. Me gustó eso. Porque un portero es el que está en la puerta, ¿no? De ahí viene Alan. O me va a decir que portero del equipo de fútbol. Pero un portero es alguien que cuando se toca la puerta te abre. Entonces está diciendo, obedeced. Hijo, parte de su obediencia es cuando tu papá toque la puerta, abrirle. ¿Qué se quejan los padres cuando los hijos comienzan a entrar a los 15, 16 años? ¿Sabes de qué se quejan? Que se volvieron monosílabos. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Tenés hambre? No. ¿Tenés hambre? Bueno. ¿Tenés hambre? Sí. ¿Y qué quieres comer? Cualquier cosa. Pareciera, son monosílabos. No, pero con los amigos son una chachalaca, son una lora. Hablan hasta por los codos. Pero con los papás, no. Y te das cuenta. O sea, si miráramos a nuestros hijos actuar cuando no estamos nosotros, muchos de nosotros nos sorprenderíamos. ¿Y ese es mi hijo? ¿Estás seguro que se llamaría Besabe? ¿Ese es él o no? ¿Se parece? Porque le abren a otros, pero no le abren a los padres. Y un hijo, parte de su obediencia es abrirle el corazón al padre. Si no se lo abrí como hijo a tu papá, ¿a quién se lo vas a abrir? Si tu corazón no está seguro con tu padre como nadie más, y si no podés confiarle tu corazón a tu padre, entonces ¿a quién? Si no podés contarle a tu padre tu tristeza, tu dolor, tus frustraciones, tus temores, se lo vas a ir a contar a cualquiera que te va a exponer y te va a avergonzar. Y muchas de esas cosas los hijos la viven porque el padre nunca entendió. Y ellos tampoco. Obedecer también es escuchar desde abajo a una autoridad. Obedecer. Y sin darse cuenta, los hijos deben obedecer a vuestros padres. Porque los padres, algunas cosas, cuando tú estés hablando triviales, con tu papá, que no son profundas, las saben ellos mejores. Entonces ellos en el corazón comienzan a creer que están a la misma altura. Y ya no ven al padre como una autoridad. Y en muchos casos porque los padres la perdieron con sus malas decisiones, habiendo metido a la familia entera en problemas de todo tipo. Hay padres que son un peligro para su familia. Hombres que son un peligro para su familia. Son un peligro.
son un peligro. Son un peligro. Y le complican las cosas a los hijos, porque los hijos, ¿cómo pueden ver una autoridad en alguien que está en muchas ocasiones desacertado? Si liderazgo también está vinculado con el hecho de que alguien toma decisiones de envergadura tan bien que nos da seguridad de seguirlo. Yo quiero seguir a ese líder. Yo reconozco su autoridad, yo reconozco su asertividad, porque el liderazgo se prueba en el tiempo con las decisiones que se toman. Son tangibles. Un hombre que es cabeza del hogar y Cristo es la cabeza de él, el tiempo da los frutos y los hijos lo observan, la esposa lo observan, y todos ellos. ¿Quién no quiere estar bajo la autoridad de alguien que te protege? ¿Quién no quiere estar bajo la autoridad de alguien que cuando toma decisiones vemos que es en el mejor interés y vemos los resultados de esas decisiones? ¿Quién es aquel que rechaza una sombría cuando hay un aguacero? Así se sienten los hijos con aquellos padres que saben manejar el lugar de liderazgo que Dios les dio. Pero lo peor es pedirle a un hijo que se ponga bajo la autoridad de un hombre desacertado, que lo mete en problemas todo el tiempo. La casa está en problemas. Veo llorar a mi mamá, veo llorar a mis hermanos. Yo lloro porque mi papá es un hombre desacertado. Pero ahora la Biblia me dice, pastor, dice la Biblia, obedeced a vuestros padres. ¿Cómo hago para obedecer a un padre que todo el tiempo pone en peligro nuestra vida? La prueba más grande que un hijo le puede dar a su padre es la obediencia. Y la prueba más grande que Jesús le dio a su padre fue la obediencia. Porque la relación de un padre con su hijo está basada en la obediencia del hijo para con él. Por eso dice la Escritura que Jesús se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Usted y yo somos hijos de Dios, y la prueba de ser hijo de Dios es nuestra obediencia a Él. Pablo es el hombre del Nuevo Testamento, uno de los hombres más grandes en la historia de la iglesia. Y ese hombre que conquistó toda Asia Menor, ese hombre dice que solo tenía un hijo. Bueno, dos, él y Tito. Dos. Verdadero. O sea que si hay verdadero hay falso. Y la verdad, la veracidad y la falsedad, Pablo la contrapuso en el hecho de quién era el que hacía las cosas bajo un espíritu similar. Lo que te he enseñado y aprendiste de mí, esto haz. Eso es obediencia. Por eso es que él dijo: sean imitadores de mí. Paternidad no es dar órdenes, es ejemplo. Pero voy a cerrar diciendo esto. Dice 2 Timoteo capítulo 3: también debes saber esto, le está hablando Pablo a Timoteo, que en los postreros días, estamos en los postreros días, vendrán tiempos como, estamos en tiempos peligrosos. Ahora yo quiero que usted vea que en los tiempos peligrosos, ¿qué es lo que Pablo resalta? Dice: habrán hombres amadores de sí mismos.
está hablándole a la iglesia, no le está hablando a los incrédulos. Está diciendo, dentro de la iglesia van a haber hombres amadores de sí mismos. Miembros, líderes y pastores que les interesa más ellos que cualquier cosa, implique lo que implique. Se van a poner ellos por encima de todo, por encima de su familia. Por eso un hombre que abandona la casa es amador de sí mismo. Hombres que dejan la casa desprovista, hijos muertos de hambre, no les importa, pues son amadores de sí mismos. Ellos primero. Por eso son capaces de dejar la casa. Dejan a los hijos abandonados, la mujer abandonada, y quieren resolverlo y yéndolos a ver el domingo y llevarlos a comer una fritanga a la carne asada. Y a eso le llaman ser un buen padre. Y si tienen reales le pagan la escuela. ¿Qué cuesta si los tiene? Qué gran sacrificio es para un padre pagar 100 pesos de mensualidad por una escuela si tiene miles y millones en la cuenta. Los tiempos peligrosos son productos de hombres amadores de sí mismos, que hablan como que se le interesara, pero en realidad sus acciones demuestran lo contrario. Hay que aprender a reconocer a esos hombres. Son astutos. Avaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemios. Y oiga lo que dice ahí. En la misma categoría mete a desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si un hijo va a caer ahí, que no sea porque tú no hiciste tu trabajo como padre. Hay que prestar atención, hay que informarse, hay que dedicarle tiempo, enfoque, observación, plática. Los hijos son lo más preciado que tenemos. No es el ministerio, esto no es lo más importante. Iglesia, tenemos que recapacitar porque Pablo está hablando aquí de la importancia de la familia, porque la familia y la iglesia no son dos cosas separadas. Por el contrario, el bienestar de la iglesia solamente sí se va a dar si las familias están bien. Y ahora estamos cambiando diseño. Ahora parece que es más importante hacer el llamado de salvación de una persona que todo lo que pasa en la familia pastoral o el crecimiento. No. La familia. Y usted todo lo tiene perfecto. No. Ya le dije que el domingo que terminé, y lo más probable es que va a volver a pasar ahorita, cuando me vaya de aquí, le voy a decir a mi esposa: que el Señor tenga misericordia de mí, porque reconozco que soy capaz de eso y más. Si el Señor no tiene misericordia,
Pero el hecho que eso sea así, alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que recibirlo. ¿Qué? ¿Vamos a estar sentados en la iglesia 6 meses hasta que nos divorciemos? ¿Vamos a estar sentados en la iglesia hasta que nuestros hijos se vayan al mundo? Y cuando eso pase, ¿qué? No, vamos a estar aquí. Vamos a aprender. Vamos a volvernos obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que sabemos usar bien la palabra de verdad. Y la vamos a traer a nuestra casa. Y la vamos a aplicar a nuestra casa. Y vamos a todos los días de nuestra vida a esforzarnos por traer esa palabra a la aplicación a nuestra casa. Esa es la vida del cristiano. La equivocación es: el hijo está en la droga, entonces la mamá viene a la iglesia buscando que el hijo y quiero que ore para que salga mi hijo de la droga. Sí, pero esa es la manifestación de un problema. Vamos a orar y Dios puede sacarlo. La pregunta es: si él regresa a la casa hoy, ¿cuál es el cambio que tú vas a hacer? Mi marido se fue de la casa. Ok, se fue de la casa. Vamos a orar para que el Señor lo toque y él regrese. Pero cuando él regrese, ¿qué es lo que va a encontrar diferente? Que tú puedes cambiar, que tú necesitas cambiar, que es urgente que cambies para que tu casa tenga una atmósfera donde las cosas se hagan de acuerdo al diseño de Dios. No tengo trabajo. Ok, no tenés trabajo. Vamos a orar para que Dios te dé un trabajo. Pero ¿qué vamos a hacer para que no nos volvamos a quedar sin trabajo? Para que no nos vuelvan a despedir por irresponsable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los cambios? Nos vamos a la palabra. Nos volvemos obreros que saben usar bien la palabra. La absorbemos y la traemos a todas las áreas. La palabra, no la teoría, filosofía de hombre. La palabra. ¿De qué te sirve a ti que yo te diga te apruebo y no estás aprobado por la palabra? ¿De qué te sirve a ti que yo te diga sos un buen padre y tus hijos andan mal? No te sirve mi aprobación. A ti lo que te sirve es que tus hijos anden por el camino de justicia. Que tú andes por el camino de justicia. La iglesia va a entrar en las temporadas. Va a entrar en las temporadas más peligrosas. De hombres malos que tendrán apariencia de piedad. Uno no entiende, gente que está en la iglesia y está en pecados espantosos, pero tienen una apariencia de piedad increíble. Pero en el secreto están en pecados horroríficos que ni gente que no le teme a Dios ni cree en Dios tal vez practican. Pastor, nos está poniendo un escenario feo. Yo no te estoy poniendo ningún escenario feo. La Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y son tiempos peligrosos para tus hijos y para mis hijos. Son tiempos peligrosos para tu matrimonio y para mi matrimonio. Son tiempos peligrosos para tus finanzas y para las mías. Son tiempos peligrosos. Pero si nuestra casa está fundada sobre la roca que es Cristo, vamos a permanecer y a prevalecer. Entonces la idea no es entrarte en miedo. La idea es que vayamos a hacer lo que tenemos que hacer. Amén.